Para estudiar cómo funciona, lo dividimos en dos etapas. El primer escenario de encendido y el segundo escenario de apagado. Comenzamos con la etapa encendida y primero vamos a eliminar todos los componentes y solo dejamos el interruptor para poder entender por qué necesitamos todos los demás componentes. Muy bien, digamos que la carga es un LED que necesita 5 voltios, pero solo tenemos 10 voltios. La idea del cambio es que si cerramos y abrimos rápidamente el interruptor, podríamos obtener esos 5 voltios. En estado de encendido, el interruptor está cerrado, por lo que el voltaje aplicado al LED es directamente de 10 voltios, pero no queremos eso. Y cuando el interruptor está apagado, el voltaje caerá directamente a cero. La idea es que si hubiera un retraso entre el proceso de carga y descarga, podríamos abrir el interruptor cuando la salida alcance justo 5 voltios y volver a cerrarlo cuando estamos por debajo de digamos 4,9 voltios. Si cerramos rápidamente y abrimos el interruptor, podríamos mantener el voltaje deseado. Para añadir ese retraso ponemos un condensador en la salida. Miremos el condensador como si fuera un jarrón. Tienes que llenarlo y luego puedes vaciarlo. Y eso llevará algo de tiempo. De esta forma, cuando abrimos el interruptor, la tensión no caerá directamente a 0 voltios. Se descargará lentamente a través de la carga de salida. Pero el tiempo de carga sigue siendo muy rápido, y cargar una capacidad casi al instante requiere una gran cantidad de corriente en fracción de segundos que podría dañar el circuito. Así que tenemos que poner otro retraso en el proceso de carga. Para añadir otro retraso para la carga, debemos poner una resistencia que limitará la corriente. Pero una resistencia normal sería una forma muy ineficiente de hacerlo, ya que va a perder potencia a través de calor. Otra forma de limitar la corriente es usando una bobina, ya que no disipará la energía a través de calor. A una bobina no le gustan los cambios de corriente, por lo que va a limitar el valor. Pero al mismo tiempo tenemos un problema. También forzará que la corriente fluya a través del interruptor, en este caso el MOSFET, incluso cuando el interruptor está abierto, y eso para mantener el valor de corriente. Las bobinas podrían crear picos enormes que podrían crear daños permanentes en tus componentes. Entonces, para eso debemos darle a la corriente otra ruta para fluir, y ese camino es a través de un diodo que añadimos. Ahora, con el interruptor abierto, la corriente fluirá a través del diodo. Y cuando el interruptor está cerrado, el diodo bloqueará la corriente ya que el voltaje del cátodo es más alto que el ánodo, conectado a tierra. Así es como funciona el diodo. Ok, entonces ya tenemos el retraso de carga y descarga. Cerramos el interruptor y la salida empieza a cargarse a través del inductor. Cuando alcanza el valor deseado, abrimos el interruptor y la salida se descarga lentamente a través de la carga de salida. Deberíamos establecer un voltaje umbral. Cuando la salida será inferior a ese voltaje, cerramos el interruptor una vez más y así sucesivamente. Así es como obtenemos un voltaje más pequeño en la salida.